Continuamos con este segundo video. En esta clase vamos a hablar de transcripción. Esto es algo que se los mostré muchas veces, es el dogma central de la biología molecular. Recuerden que ya hablamos de la replicación que se da en el periodo S, o sea, la síntesis de ADN, en el periodo S del ciclo. Y ahora vamos a ver cómo se transmite la información para formar una proteína. En esta primera clase hablaremos de la transcripción y luego de la traducción. Tenemos que recordar una cosa. ¿Qué es un gen? Vamos a hablar del gen eucariota específicamente porque solamente vamos a ver células humanas, pero tenemos que definir de alguna manera qué es esa información que vamos a pasar para producir una proteína. Recuerden que tenemos un ADN extremadamente largo y que no todo sirve para hacer proteínas. Cada parte del ADN que tenemos en nuestros núcleos es útil, sirve para algo específico. Nosotros vamos a pensar ahora para qué sirve una sola partecita, que es el gen. El gen se puede definir como la mínima unidad de información génica que puede heredarse. Esta definición la vamos a usar mucho en genética. Pero desde el punto de vista estructural, que es lo que nos interesa ahora, es una secuencia lineal, o sea, una fibra de ADN, y organizada de nucleótidos que contiene información necesaria para dar lugar a una macromolécula específica. Nosotros hablamos generalmente de proteínas, pero recuerden que también se va a formar el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Y también se van a formar, que esto por ahora no nos interesa, algunas moléculas que regulan la expresión. Pero quedémonos con esto, que es una secuencia lineal de nucleótidos que contiene información para producir, para dar lugar a una macromolécula. Va a tener siempre un sitio de inicio y un sitio de finalización, y esto lo hablamos en clase. No todo la información que esté en el ADN después va a ser proteína. Cada gen está organizado en exones e intrones, que primero se transcriben en su totalidad, porque recuerden que el ADN solo se copia, después hay diferentes transformaciones que se van a dar en el ARN, pero esa información está y tiene que ser editada, vamos a decir, posteriormente. Entonces, por delante siempre del gen hay un sitio que se llama promotor, que no nos interesa mucho a nosotros, pero es lo que va a indicar dónde se tiene que poner la ARN polimerasa para empezar a transcribir. ¿Cuáles son las características generales? Es un proceso conservativo. Acuérdense que la duplicación del ADN era semiconservativo. En este caso es conservativo porque el ADN no se toca para nada, permanece totalmente intacto. Es selectivo, no pasa en la totalidad del ADN como pasaba en la duplicación del ADN. En este caso, por distintas razones, se seleccionan genes específicos que se van a transcribir en ese momento, en mayor o menor medida, a lo largo de la vida de la célula, en el momento específico que la célula lo necesita. Se selecciona el gen y se selecciona la cadena que tiene la información. Acuérdense que el ADN es una doble cadena, pero el gen está solamente en una. Puede ser en una o en la contraria, eso no importa. Pero solamente se transcribe una cadenita, un pedazo de una cadena. Es independiente del ciclo celular, no es como en la síntesis de ADN que yo tengo el periodo S para hacerlo y nunca más. En este caso se puede dar en diferentes periodos, principalmente se va a dar en G0, pero también en G1 y G2 va a haber síntesis de proteínas, especialmente en G2 las que son de proteínas necesarias para tanto producir la fase S, en realidad en G1, o para producir la mitosis en fase 2. Está muy regulado. Nosotros no vamos a hablar de la regulación, pero hay diferentes puntos donde se va a regular desde el inicio, la finalización y en todas las etapas, tanto de la transcripción como de síntesis de proteína. Al ' que la síntesis de ADN es unidireccional. La enzima que participa acá también actúa de 5' a 3'. Pero acá no tenemos cadena retrasada porque
la polimerasa, que en este caso se llama ARN polimerasa, se puede situar de un lado y del otro y acá no importa porque estamos sintetizando una sola cadena y tomando como molde una sola cadena. No vamos a tener, a diferencia de la síntesis de ADN, corrección de errores. Acá no sería tan importante porque los errores se pueden solucionar de otra forma. Entonces acá no va a haber lectura de prueba como había en la otra. Y está realizado por las ARN polimerasas en lugar de ADN polimerasa que estaba en la síntesis de ADN. Bien, acá tenemos la transcripción. A partir de una cadena que va a ser la cadena molde, que es esta de acá, no se toca la cadena no molde, se produce una molécula que se llama transcripto, que no es ni más ni menos que un ARN mensajero. Pero bien, ahora, ¿qué vamos a necesitar para producir esta cadena transcripta? Lo primero que necesitamos es la cadena molde. Esto piénsenlo como una receta de cocina. O sea, acá vamos a nombrar los ingredientes que son necesarios para hacer la transcripción. Primero entonces una cadena molde. Es una de las dos cadenas del ADN. Después necesitamos nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos, las purinas es lo mismo, adenina y guanina. Estos, olvídense, estos son nucleósidos. Vamos a ver las bases nitrogenadas. Y para las pirimidinas teníamos timina y citosina, pero como estamos hablando de ARN, lo que vamos a necesitar es el uracilo en lugar de la timina. Nucleótido igual que los nucleótidos que habíamos hablado en la síntesis de ADN, el azúcar, el trifosfato, o sea, los 3 fósforos y la base que va a ser una de estas. Vamos a necesitar una enzima muy compleja, muy parecida a la ADN polimerasa que se llama ARN polimerasa. Es esta, fíjense que se la adosan un montón de otras proteínas que son necesarias para la transcripción, de las que no vamos a hablar. Y necesitamos saber algunas características de esta ARN polimerasa. Primero que no necesita una cadena, no necesita un primer, un cebador, porque usa directamente una cadena molde. Entonces, como va a iniciar en cualquier parte del ADN, no vamos a necesitar ese cebador. La polimerización sí o sí se hace 5'3'. Esta es la reacción que se produce. Después mírenla con tranquilidad, pero no tiene ninguna complejidad. Y habíamos dicho que no tiene actividad exonucleasa, o sea que no corrige ningún error. Hay 3 tipos de ARN polimerasa en los eucariotas. La que nosotros principalmente hablamos es la ARN polimerasa 2, que es la que produce el ARN mensajero. Cuando hablamos esto de tener la información para producir una proteína, hablamos de esta, la polimerasa 2. Recuerden que también existe una polimerasa 1 que principalmente produce ARN ribosomal y una 3 que principalmente produce ARN de transferencia. Uy, acá se me corrió. Vamos a necesitar también, acá dice transcripción, factores de transcripción. ¿Qué son estos factores de transcripción? Proteínas que se activan en el citoplasma, que entran al núcleo y ayudan a que comience la síntesis de este ARN mensajero. Esto es un paso muy complejo que nosotros no vamos a hablar, pero sepan que existen ciertas proteínas que pueden entrar al núcleo que se llaman factores de transcripción e inician la transcripción. Bien, esto es más o menos lo que ya vimos de síntesis de ADN, así que lo vamos a pasar. Recuerden que siempre se añaden los nucleótidos en el mismo sentido. Esto es exactamente igual a lo que vimos para ADN, porque la ARN polimerasa actúa de la misma manera. Algunas características que nos tenemos que acordar: es complementaria, igual que la síntesis de ADN. O sea, si yo tengo una C, del otro lado voy a leer una G. O sea, si en el molde se lee una C, en el mensajero se va a colocar una G.
Se añaden nuevos nucleótidos al grupo 3' de la cadena de ARN en crecimiento, por lo tanto la transcripción se procede en dirección 5'3', lo que ya habíamos dicho, y la cadena no molde generalmente no se transcribe. Puede ser que haya otros genes del otro lado, pero cuando nosotros estamos hablando de transcripción hablamos solo de una en ese momento. Bien, con estos pasos se va a transcribir o se va a realizar lo que se llama el transcripto primario o ARN mensajero inmaduro. ¿Por qué es inmaduro? Porque yo les dije que el ADN tenía exones e intrones. Esta primer molécula que se hizo de ARN tiene tanto los intrones como los exones. Entonces es una molécula larga. Pero después ocurre lo que se llama el procesamiento del ARN, donde, entre otras cosas, estos intrones se van a cortar, van a desaparecer, o sea, se reciclan, y los exones se unen para formar una molécula mucho más cortita. El procesamiento incluye también la producción de un capuchón y de una cola poli A. Acá tienen todas las modificaciones post-transcripcionales resumidas. Este casquete facilita la unión al ribosoma, aumenta la estabilidad, o sea, hace que no se degrade tan rápido. Incrementa ese corte y empalme, que es el corte de los intrones y la unión de los exones. La colita poli A aumenta la estabilidad principalmente del ARN mensajero. Ese corte y empalme es justamente la eliminación de intrones. Y la edición es un proceso un poco más complicado, donde se van modificando o se puede modificar la secuencia del mensajero, pero esto no lo van a tener en cuenta por ahora. Una vez que ese ARN está maduro, va a salir hacia el citoplasma por un poro. Y ahí va a comenzar la siguiente etapa de la producción de una proteína, que es la traducción. Me quedó en inglés justo esta, pero esto sería replicación, transcripción y traducción. ¿Qué me tengo que acordar de acá? Definición y cuándo se produce la transcripción, o sea, qué es, de qué hablamos cuando hablamos de transcripción. ¿Cuáles son los elementos que participan? No en profundidad, solo como se los dije. ¿Cuáles son las características más importantes de la ARN polimerasa? Recuerden que son bastante parecidas a las de la ADN, fíjense las diferencias. ¿Y qué implica la maduración del ARN mensajero? Me olvidé decirles en la otra clase que tienen la bibliografía que les subí, están en la clase 5, que es núcleo, de Junqueira, y si no lo pueden encontrar en cualquier otro libro, principalmente de biología celular. Bueno, vamos a continuar ahora con otro video.